Entonces, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de Plan Red Conversa. Y hoy día tenemos una sesión que en verdad es un poco especial. Es una sesión en que tenemos gente que viene del Biobío, de Valparaíso. Tenemos hombres, mujeres, gays, heterosexuales, ingenieros, periodistas, abogados, gente que viene del mundo de las ciencias sociales, gente de la izquierda, gente de la derecha, y tenemos una gran serie de heterogeneidad. Y creemos que eso es algo que va a representar muy bien en lo que se viene en el espíritu de la conversación de una nueva constitución. Más aún que, dado el contexto en el que estamos y que, por ejemplo, la descentralización se viene algo como un tema muy importante, es de gran alegría contar con gente que venga también de capitales regionales y que no solo sea un debate que esté en Santiago. Para hoy, en primer lugar, contamos con Ana María Cavalerí. Ella es candidata independiente al Distrito 20, va por la lista Independientes del Biobío por una nueva constitución, agrupación Centro Cultural Seamos Más, y también es parte de la agrupación Barrio Oriente. Ella es periodista de profesión, pero también es fotógrafa, artista, dirigente social y una ciudadana muy activa, defensora de la herencia urbana como concepto de la historia, del entorno, de la democracia y sobre todo de la identidad de barrio. Ella es una activista muy importante, fundadora de Barrio Oriente en Concepción, cuyo fin es la democratización y la participación ciudadana en las decisiones comunales. Muy bienvenida. También contamos con Janet Bruna. Ella es candidata independiente por el Distrito 7, va por la lista Vamos por Chile con un cupo de renovación nacional, abogada, fundadora y directora de la ONG Abogadas Pro Chile. Ella también es docente y miembro del Consejo Académico de Urbanismo y Construcción de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Es docente del Magíster en Derecho Inmobiliario y Registral de la Universidad Central. Cuenta con un postítulo en Derecho Administrativo, Medioambiental y Urbanístico, y además es exdirectora jurídica de la Municipalidad de Valparaíso. Finalmente, contamos con la presencia de Guido Velázquez, candidato también independiente por el Distrito 20, parte de la lista del apruebo con un cupo del Partido Progresista. Él es de profesión ingeniero civil industrial y magíster en gestión y políticas públicas. Él es gay y felizmente conviviente civil y cuenta con experiencias en diversas instituciones públicas y en docencia universitaria, donde siempre ha tenido una vocación de servicio público y un foco hacia la garantización de derechos y hacia un estado de calidad desde la gestión pública moderna. Muchas gracias a los tres y sean muy bienvenidos. Gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Gracias. Muchas gracias, Ignacio, por la introducción y la presentación de nuestros panelistas. Gracias por aceptar nuestra invitación, la invitación de Plan Red, una organización de multiprofesional, multiplural, y que es una organización que está recién partiendo, nueva, tiene apenas 2 años, y que nos interesa particularmente todo lo relacionado con el territorio, la planificación y la ciudad especialmente. Así que por ahí nos interesa conocer la opinión de los candidatos con relación a esos temas, a muchos temas, pero en especial a esos temas. Y también me presento, yo soy Claudia Lima, arquitecta y urbanista, y tengo el gran desafío y honor de presidir la nueva directiva recién asumida de esta organización. Así que como para ir entrando ya en materia y lo más importante es que conocer la visión de cada uno de los panelistas de hoy. La idea es hacer una pregunta a cada uno, hacemos una ronda con un tiempo para que puedan responder. Andrea se les va avisando cuando su tiempo esté agotando. ¿Ya? La idea es que puedan, para que todos puedan tener el espacio para poder responder. Así que hacemos una ronda y después los vamos haciendo la misma pregunta para los tres y también intercalando con preguntas que van apareciendo en nuestro chat. La primera pregunta, para partir con Ana María,
es ¿por qué quieres ser constituyente? ¿Y cómo ve la ciudad en esa discusión? ¿No? ¿Qué es lo que los motivaron para tomar este gran desafío? ¿No? Y cómo, según la visión de ustedes, la ciudad es algo importante de plantearse ahí, en ese espacio. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? Minuto. ¿Un minuto? 2 minutos. Ah, 2 minutos, ya. Bueno, primero que nada saludar a Guido, a Janet, saludar a Claudia, que hace tiempo que no la veía, saludar a todos los asistentes y contarles que mi principal motivación para ser constituyente nació hace 7 años atrás, porque hace 7 años atrás que junto con varios vecinos que éramos del mismo sector, de un sector de Concepción, el barrio Oriente Concepción, decidimos juntarnos para hacer análisis sobre cómo la gente estaba usando la ciudad. Y esto partió justamente porque yo viví 10 años en Santiago y cuando vuelvo me encuentro con una ciudad absolutamente sin contenidos. Entonces todos sabemos que cuando una ciudad se queda sin contenido pierde la diversidad, pierde la interculturalidad, empieza a perder pertenencia, empieza a perder identidad. Entonces lo que hicimos fue empezar a reactivar un poco el discurso de la necesidad de vivir en barrios, de no perder el querer vivir en un barrio donde empezamos a hablar, por ejemplo, acerca de los puntos de encuentro, empezamos a trabajar acerca de cuáles eran los detalles arquitectónicos y cuáles eran las peculiaridades de nuestros barrios, y se empezó a expandir todas estas ganas de trabajar esta forma de vida que se está perdiendo en Concepción. Y a través del Barrio Oriente Concepción entonces empezamos junto con otras agrupaciones a trabajar sobre el tema de cómo se estaba planificando la ciudad, cómo se estaba gobernando la ciudad y cómo era la participación de los ciudadanos con la ciudad. Y nos dimos cuenta de que todo estaba muy en pañales, que no había mucha participación, por ejemplo, de la academia con los ciudadanos y de la gobernanza con nosotros, así que ahí nació la inquietud y la necesidad imperiosa de defender las ciudades y el entorno donde vivimos todos y todas y todes. Gracias, Ana María. De bueno, nada. es interesante y cabe también resaltar y recalcar que hoy día de los 3 panelistas, todos son candidatos de regiones, ¿no? Ana María y Guido desde la región del Biobío y Janet desde la región de Valparaíso. Por lo que eso también ahí puede dar una visión, una particularidad con relación a los temas que vamos a tocar hoy día. Paso la palabra a Janet con relación a la pregunta inicial de qué la motivó a participar en este proceso constituyente y la relación de esto con la ciudad, la importancia de la ciudad en este proceso. Bueno, la motivación tiene que ver con estimar que uno ha trabajado por muchos años en la ONG, yo dirijo y fundé una ONG de abogadas para acercar la justicia a las personas en situación de vulnerabilidad, principalmente mujeres, infancia, adolescencia y personas mayores. Y por lo tanto, desde ese trabajo, nos dimos cuenta que aparte de acercar la justicia, podíamos llegar a presentar políticas públicas y presentar proyectos de ley que mejoraran de verdad la situación, aunque fueran avances pequeños, y así hemos podido trabajar golpeando puertas transversalmente con todos los parlamentarios, con todas las autoridades, y también entonces se mezcla un poco lo que yo decía recién con Ignacio respecto a el trabajo que uno ha hecho en materia de urbanismo y construcción en la zona, y respecto de lo mismo, el darse cuenta de la importancia que tiene la vivienda para las personas, para las mujeres, sobre todo, que los comités de vivienda, las mujeres son, en definitiva, quienes mayoritariamente lo integran y llevan el barco adelante, los campamentos para regularizarlos también. Y desde esa perspectiva, esa mezcla es lo que a uno le dice cuando te ofrecen el cupo de ser constituyente, precisamente por este trabajo legislativo, es que uno dice, no puedo decir que no.
todos me decían que estaba loca, la verdad. O sea, ¿cómo sales de la ONG, que es tranquila, y del el mundo privado, a entrar a una carrera política en un tiempo que está tan desprestigiado? Y por supuesto que hay un cierto bichito de educación de servicio que uno dice, oye, lo hemos hecho todos con la ONG, ahora nos toca dar este gran paso de llevar la voz de todas las personas que hemos Quedan 10 representado segundos, Janet. a la Constitución, y por eso desde Valparaíso estamos acá para llegar a conversar con altura de miras una Constitución. Gracias, Janet. Guido. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Me encanta poder participar de todos los paneles a los que me invitan y no me había tocado de momento todavía conversar de un tema tan relevante y tan complejo como la ciudad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y saludo ahí a las compañeras. Tengo como dos respuestas para esa pregunta. Una es la emocional, que es la más auténtica quizás de en qué momento decido, por qué decido ser candidato. Y fue el día 25 de octubre para el plebiscito, para el apruebo. Porque yo esperaba que ganara el apruebo, pero tenía miedo de que fuera un resultado muy bajo. Y cuando veo que estábamos marcando acá en la ciudad un 76%, no lo podía creer, no lo podía creer. Salí en la calle, salí a celebrar con la gente en la calle aquí en Paicarrera, que es como una de las zonas donde la gente se reúne a celebrar, y fue una fiesta súper linda, súper tranquila, y en ese momento sentí, sí, yo creo que este es el momento. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Claramente esas son decisiones que uno toma en un momento en un que uno dice ya, el sí o el no, pero se vienen construyendo cosas desde quizás como de manera orgánica en la vida de uno. Yo creo que el primer paso que di a esto fue el día en que mis profesores de título de pregrado me dicen, Guido, ¿por qué te vas a meter a hacer una tesis de transporte público si tú eres ingeniero industrial? Te están metiendo en las patas de los caballos metiéndote con los temas de gestión pública. Yo dije, pero bueno, si a mí me interesa, esto me llama la atención porque aquí hay espacio para mejora siempre. Así que yo creo que uno va construyendo un poco desde ahí. Y también un poco estimulado por mis alumnos que me decían, ya pues profe, ustedes ya nos tienen un poco cansados como en buena onda de hablar de cuáles podrían ser los cambios de la Constitución, así que vaya, pues ahora usted a la pizarra, pasa adelante y muéstrenos que esos cambios que usted nos decía son necesarios, son relevantes y que se pueden lograr. Y respecto al tema precisamente de la ciudad, como decía al principio, creo que es un tema fundamental y muy complejo, que es una complejidad siempre para la gestión pública, para la administración pública en particular, porque quisiera mencionar que nuestra constitución actual, la constitución del 80, no 10 hace ni una segundos, sola mención Guido. a la ciudad, sino que una sola vez para hablar del presidente, o sea, la ciudad no la considera, no existe. Y si bien hay poca evidencia respecto de esto, pero sí hay algunas ideas incipientes de cómo incorporar el concepto de ciudad, que es tan complejo para la gestión pública, y estoy súper contento de que podamos conversar de ese tema hoy día. Muy bien, muchas gracias. Mira, es interesante pensar que los panelistas de hoy vienen, por un lado, Valparaíso y Biobío, donde están las segundas dos áreas metropolitanas más importantes después de la región metropolitana, ¿no? en Chile. Además, tienen como características comunes que son ciudades portuarias, tienen universitarias, tienen una serie de características comunes, pero al mismo tiempo enfrentan ciertos desafíos y conflictos, ¿no? Con actividades tan importantes como el puerto, pero al mismo tiempo asociadas a áreas de sacrificio o áreas muy decaídas en términos económicos, y cómo esto puede afectar el tema de cómo los ven ustedes, aspectos que son tan relevantes para áreas como esa en un país tan centralizado como Chile. O sea, según ustedes, y eso lleva a la temática sobre la centralización versus descentralización efectiva, ¿cuáles, según la visión de ustedes, hay que llevar a la Constitución cambios para enfrentar estos desafíos? Empezamos ahora al revés, empezamos con Guido. Bien, comento de inmediato entonces, ¿verdad? Sí, la pregunta.
Bueno, el tema de la descentralización también ha sido uno de los temas interesantes para mí. Es una de las trampas que yo he indicado en el sitio web que tengo. He tratado de identificar todas las trampas que tiene la Constitución del 80, y una de ellas es precisamente la descentralización, que está especificada. La Constitución del 80 explicita que existe descentralización y regionalización, pero la trampa es que habla de descentralización administrativa, que a la larga eso en gestión pública lo único que hace es derivar el pago, o sea, a las regiones, a las otras regiones, se nos dice, bueno, usted está obligado a hacer este proyecto que decidimos en Santiago y usted es el que tiene la deuda ahora, así que usted la paga. Entonces, ese ha sido un problema tremendo y tenemos que avanzar evidentemente hacia una descentralización política. Yo soy partidario, de momento, del modelo regionalista como por ejemplo el español o el francés, con comunidades autónomas, con una fuerte regionalización. No tengo ningún problema con el federalismo en general, pero creo que como nación no estamos todavía maduros lo suficiente como para discutir el tema. Precisamente porque desde la concepción del Estado de Chile, que es este primer centro, ¿cierto?, entre La Serena y Concepción, donde llegan los españoles, siempre fue ultra centralista. O sea, no es solamente de la historia reciente, es de toda la historia de Chile. Entonces, romper con ese esquema, la verdad es que es bastante, romper con los efectos históricos de todo eso es bastante complejo. Pero es tremendamente necesario. Hoy en día hay una deuda con las regiones para que podamos tener mayor autonomía, pero no solo la autonomía, que es algo que yo escucho obviamente de la mayoría de las candidaturas, sino que además la recuperación del desarrollo humano, del talento, porque Santiago se termina transformando en una ciudad que es un hoyo, yo digo que es un hoyo negro, en todo sentido. 20 segundos, Guido. Se chupa el capital humano y se chupa además todos los recursos económicos. Y para eso debe ser deber del Estado primero restituir y emparejar la cancha, distribuyendo el desarrollo de las oportunidades en el territorio. Y desde ahí podemos construir hacia un Estado verdaderamente regionalizado. Bien, gracias. Janet. Descentralización, centralización, solo administrativo, político, fiscal. ¿Qué propuestas tienes para este aspecto? Definitivamente la Constitución tiene que trabajar la descentralización de una manera distinta a lo que se ha hecho hoy día, porque pese a que el artículo 3 de la Constitución actual ha señalado la obligación de las autoridades de trabajar por una equidad entre regiones y por una equidad entre gobiernos comunales, no se ha logrado para nada. La verdad es que siendo la quinta región estamos al lado de Santiago y es muy distinta a la realidad que vive, por ejemplo, Calama. Yo viví en Calama y créanme que no es lo mismo estar en Concepción, estar en Valparaíso, a vivir en la segunda región, en donde la centralización se nota mucho más. Por lo tanto, la Constitución debe trabajar en la descentralización administrativa, política y fiscal, evidentemente, pero al revés, yo creo que tiene que ser empoderando a los gobiernos locales y más que a las regiones. No puede ser que los gobiernos locales para conseguir proyectos y fondos tengan que pasar por el Consejo Regional, por el gobierno regional, porque eso es un eslabón burocrático más, y en definitiva ese eslabón burocrático no es menor porque hay consejeros regionales que dicen, bueno, si el alcalde se demora en atenderme, vamos a ver cuánto me demoro yo en aprobarle los proyectos a los municipios. Y eso no puede pasar, por lo tanto, estimo, y así también se ha estimado a nivel internacional, que el foco del desarrollo sostenible de los países va ligado al desarrollo y empoderamiento real de los gobiernos locales, y por lo tanto la nueva Constitución, aparte de establecer el principio en la base de institucionalidad de la equidad entre gobiernos locales, debe fortalecer en el capítulo dedicado a los municipios el rol que estos cumplen, obligando a las nuevas autoridades políticas y legislativas a enfocarse en su desarrollo, dar más recursos. 20 segundos, Janet. Fortalecer también los consejos municipales, que son quienes van a fiscalizar la probidad y que las platas se inviertan de forma adecuada. Así que gobiernos locales en la Constitución es el foco desde mi perspectiva. Mira, interesante. Ana María, esperamos tu visión al respecto. Ahí. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ya. Yo concuerdo con Janet. Yo creo que hay que fortalecer las gobernanzas locales. No voy a entrar en el diagnóstico como lo hicieron mis compañeros para no repetir lo que dijeron. Entonces yo me voy a concentrar en las alternativas que yo propongo.
Primero, yo creo que hay que hacer un análisis profundo para determinar qué regiones requieren qué tipo de incentivos, porque igual recordemos que la centralización se da también por una concentración del mercado, y a través de eso, aparte de lo que muy bien explicó Janet y Guido, también es un problema que hay que ir resolviendo porque son cosas que se dan de manera paralela. Entonces, primero eso, la heterogeneidad regional existe dejar la visión, por lo tanto, más macro y realizar políticas regionales considerando las identidades regionales, que son cuestiones que acá en el Distrito 20 se han estado conversando ampliamente, sobre todo porque hay muchas agrupaciones, y me incluyo, queremos también que los pueblos originarios tengan un rol importante en la administración, en la nueva forma de administrar el Estado, y por lo tanto también los territorios. Entonces, como segundo aspecto, tratar de trabajar el desarrollo, un plan estratégico, con una mirada de aquí a 50 años, y esto se da y se tiene que especificar de esta manera por las nuevas problemáticas del cambio climático y la emergencia climática que estamos viviendo hace tiempo, pero que nuestras generaciones futuras sin duda la van a vivir en primera persona. Por ejemplo, no sé, por la carencia de suelos cultivables, o porque los suelos no van a estar habilitados o no van a estar fértiles por la escasez del agua. Entonces ahí también un punto para eso. Y el tercer lugar, que hay que generar y trabajar de manera conjunta la voluntad política que genuinamente se interese por el bienestar de todos los habitantes del territorio, y no solamente de la gente, por ejemplo, que vive en el centro de Chile. Y ahí yo creo que una de las 20 cosas segundos, también, María. Ana María. bueno, y ahí, bueno, empezar a hablar directamente de que hay que generar macrozonas o regiones ampliadas que impliquen un desarrollo equilibrado, reconociendo las divisiones provinciales. Y esto también en conjunto con la gobernanza local y territorial de cada una de las que se dan en cada una de nuestras regiones. Eso, por ahora. Sí, muchas gracias. Interesante la visión, porque son distintas maneras en de que uno puede administrar esa descentralización, y también un gran desafío implica una nueva estructura política, o sea, una nueva estructura de administración, no solamente política, pero también fiscal. Y muchas veces la gran dificultad que eso conlleva, la concurrencia de los distintos niveles administrativos, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo alinear ciertos objetivos o planteamientos a largo plazo con demandas ciudadanas que a veces se centran son mucho más inmediatistas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, tomando así del hilo de esta temática que estamos hablando, de la centralización versus descentralización, con relación a lo que pasó el 18 de octubre, ¿no? Este estallido social, que finalmente el que empujó la constituyente en ese desequilibrio y desigualdades que hay en los espacios de la ciudad, en términos de cómo ven ustedes ese alineamiento, concurrencia entre esos distintos niveles de administración, y también de la distribución de los recursos. Porque aquí se plantearon algunas propuestas de tipo dejar más poder al gobierno local, pero eso también puede llevar a también a administraciones más bien populistas o centradas a responder demandas más inmediatistas. ¿Cómo lo ven ustedes que debe plantearse eso, equilibrar el corto plazo con el largo plazo? Empezamos con Guido esta vez para revolver un poco el orden. Qué buena la pregunta, porque justo me va a permitir complementar algo que quería decir delante. Yo creo que cuando hablamos de descentralización administrativa, política y fiscal, básicamente eso se acerca, estamos ya hablando de federalismo, y yo en eso en particular, yo no estoy de acuerdo con descentralización fiscal de momento, porque como digo, hay una herida económica que hace que los recursos se vayan al nivel central. El centralismo tiene distintos niveles.
y respecto a cómo hacerlo precisamente para que sea esto un equilibrio entre la necesaria participación ciudadana con una visión de largo plazo, creo que es la Constitución, la Convención Constitucional nos va a permitir replantearnos cuáles son las regiones. Quizás por ahí Mimi lo mencionaba un poco, en el sentido de que yo soy un convencido de que las regiones que fueron establecidas, los límites durante dictadura, fueron establecidas con un afán principalmente de división política. Política me refiero no en el sentido geográfico, sino que en el sentido de dividir en base a distritos para favorecer al sistema binominal, que es algo que yo ya he dicho en otras instancias. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer antes de pensar también en cómo regionalizar es levantar o elevar quizás el debate hacia cuáles son las regiones, las verdaderas regiones que definen Chile, porque evidentemente Arauco, Tirúa, ¿qué tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy día no sé, en Hualqui, por ejemplo, o que está ocurriendo en la comuna de Florida? Por lo tanto, creo que es el momento para que repensemos, porque no es un debate que al menos yo perciba en el aire, pero creo que es súper importante instalarlo, cuáles van a ser las regiones, y por lo tanto, desde esa perspectiva empezar a pensar, primero redibujar el mapa, y luego decir, bueno, cuáles son las atribuciones que le vamos a entregar a estas nuevas regiones, y creo que eso se va a definir muy bien cuando exista una mayor definición en el tema de cuál es el rol del gobernador. ¿Sí? ¿Verdad? Con esta figura que aparece el delegado presidencial versus el gobernador, hay efectivamente ahí un conflicto que debe resolverse y que puede resolverse a través de definir cuáles son los cargos efectivamente políticos y cuáles son los cargos efectivamente técnicos, para que no haya una duplicidad. Me refiero en particular a las seremías. Ya, gracias, que a mi juicio deberían ser cargos netamente técnicos. Sí, gracias, Guido. Janet, ¿quieres complementar algo con relación a ese mismo tema? A ver, yo fui directora jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, y por lo tanto puedo decir que cada vez que salió una ley que le atribuía a los municipios competencias, tiritábamos, porque quedábamos con los mismos funcionarios, los mismos recursos, y teníamos una obligación más que cumplir como municipio para la ciudadanía. Y por lo tanto, cuando hablo de descentralización fiscal, es absolutamente relevante. Hoy día los gobernadores regionales, las competencias que se le otorgaron por ley, existe una descentralización, pero el tema de los recursos sigue siendo manejado desde la centralidad, y desde esa perspectiva también tenemos que reconocer que hay temas que no se van a manejar en la Constitución, sino que son de rango legislativo, y de políticas públicas, como el tema de los polinomios, cómo repensamos los polinomios en base a los cuales se distribuyen los recursos a nivel país. Ahora, cuando yo hablo de dar prioridad a las gobernanzas locales, en realidad la CEPAL ya lo venía estudiando desde el 2001 y ha sido enfática en eso para el desarrollo sostenible de un país. Francia ya en el 2014 trabajó en la reducción de las regiones y trabajar en la idea de macroregiones. La otra vez yo escuchaba Plan Red, para que vean que es la primera vez que estoy acá, y señalaban en la pregunta de si deberíamos trabajar en base a un mapa en blanco. Eso no se va a ver en la Constitución, pero sí podemos, a través de la Constitución y de la obligación de descentralizar y dar mayor potencia a los gobiernos locales, establecer la idea de que los legisladores futuros trabajen una nueva perspectiva de las regiones en macrozona que permita una potenciación de los gobiernos locales, pero siempre con transparencia, probidad y control. La verdad es que sin control tampoco va a resultar, y lo digo también por experiencia de la Municipalidad de Valparaíso. Por lo tanto, desde esa perspectiva creo que estamos en deuda con un fortalecimiento real de los consejos municipales. Hoy día son los que fiscalizan la labor de la administración municipal. 20 segundos, Janet. No tienen ningún recurso para realizar una fiscalización real y efectiva, además de hacer presentaciones a la Contraloría. Por lo tanto, se puede trabajar, pero es una mezcla entre lo que se hace en la Constitución y las obligaciones que tienen que cumplir nuestros futuros parlamentarios y autoridades políticas. Gracias, Janet. Bueno, Ana María, si quieres completar la idea, ahí antes de pasar a otra pregunta. No, yo solo decir de que el tema de la descentralización igual sería bueno incluir a los lugares que generalmente no le importan a nadie,
y que ahí es donde lamentablemente el grado de relevancia de estas problemáticas centralistas o de descentralización no se han traducido en políticas públicas ni en un interés real por parte de ningún gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que es súper relevante de que se haga una discusión real acerca de cómo nosotros nos vamos a comportar como país y como Estado frente a todos los habitantes de Chile. Entonces, por eso también es súper importante que cuando hablemos de descentralización, se aplique el principio rector de que igualdad para todos y equidad para todos. Entonces ahí automáticamente elevamos todos los niveles de discusión a un principio y a una base que es equidad en el trabajo, en la educación, en la cultura, en los territorios, a la vivienda, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Complementarlo con eso, como para aterrizarlo, porque por eso también es importante que hablemos de la Constitución, porque acuérdense que la Constitución es lo que nos rige a nosotros como comunidad política y social. Por lo tanto, si los territorios se manifestaron masivamente durante varias décadas, ¿no? O sea, en distintos años, pero se han ido manifestando de manera permanente, significa que nosotros tenemos como constituyentes, futuros constituyentes, tenemos que tener también la altura de mira y hacer un análisis también más macro de las macro regiones, o sea, de todas las regiones, no solo de nuestros distritos. Yo no concuerdo con Guido cuando dice de que el problema de Itirúa y Arauco no le pasa a los de Hualqui y a Florida, porque el problema sigue siendo el mismo, las forestales. Entonces, igual hay que tener ojo con eso. Y ahí también hay que descentralizar. Nuestra región del Biobío también se tiene que descentralizar. Gracias, Ana María. Ignacio, ¿tú querías hacer un...? ¿Le podemos pasar? Sí, por favor. Muchas gracias, Claudia. Bueno, antes que todo, muy interesantes las respuestas de cada uno de ustedes. Y los tres han tocado un tema de manera distinta de algo que yo encuentro muy interesante de poder profundizar un poco, que tiene que ver con el tema de las macroregiones. Y si nosotros pensamos en la realidad actual chilena, podemos hablar que Santiago tiene un peso específico que es más o menos el 40% de la población, versus, por ejemplo, Ñuble, que tiene 250.000 habitantes. Dado eso, ¿cuál es la visión de ustedes, pensando si es que fuesen constituyentes y están trabajando en la Carta Magna, específicamente en dos temas, que los dos aluden a lo mismo, y es qué le falta a las regiones para poder potenciarse más? ¿Es un tema de que en el fondo tengan mayor libertad fiscal, siendo que además las regiones son súper desiguales y no todas son igualmente competitivas? Versus, por otro lado, si creen que se necesitan más o menos regiones, si es que hay que ecualizarlas. Guido ya mencionó algo con respecto a la hoja en blanco, pero profundicemos un poco más en esa idea de qué creen que hace falta. Hay que ecualizar los pesos específicos, hay que pensar en realidades sociodemográficas, en realidades de pueblos originarios, hay que pensar en conceptos económicos. ¿Qué es lo que para ustedes define una región? Y sería importante de poder traspasar eso pensando en una mayor autonomía y también en una descentralización que pueda ser efectiva, más allá de los tres conceptos que son fundamentales, pero en la práctica, ¿cómo se logra? ¿Quién parte? ¿A quién va la palabra? Ah, perdón. Partimos con Ana María, ahora hacemos al revés. Ya, mira, yo creo que aquí es donde se está poniendo como más interesante el tema, porque efectivamente yo creo que cuando nosotros hablamos de cómo equilibrar la balanza, tenemos también que empezar a ver cómo son y cómo se comportan los territorios, ¿no? Cuáles son sus idiosincrasias, cuáles son sus identidades, cuáles son sus culturas, su geografía, sus recursos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde viene la visión de qué es lo que pasa cuando nosotros nos transformamos dejamos por ejemplo de lado el Estado subsidiario y nos transformamos, ¿qué pasa si nos transformamos en un Estado solidario de derecho, de Estado de derecho y solidario, y empezamos a conversar o a discutir, por ejemplo, con Guido y con Janet acerca del tema de la ecología? Y ahí, por ejemplo, se podría hacer un desarrollo y una división y una separación de macrozona a través de las cuencas, que también es una idea que se está barajando entre varias agrupaciones. Y la otra es que cuando nosotros empezamos a hablar del tema de ecología, automáticamente tenemos que empezar a hablar acerca de
los principios constitucionales ambientales, el reconocimiento de los territorios, el reconocimiento de los pueblos indígenas, el derecho a la ciudad, cuáles son nuestros derechos humanos como los derechos humanos ambientales, cuáles son las consideraciones de los animales no humanos, el tema de la propiedad y medio ambiente, si van a ser bienes comunes y medio ambiente, o sea, hay una serie de cosas y también empezar a cuestionar el modelo de desarrollo que tenemos. A lo mejor el modelo que tenemos complementándolo con otros más o cambiamos por otros, entonces igual la conversación en el cómo se va a hacer, yo creo que eso se va a definir en plena discusión. Lo importante es que nosotros como constituyentes vayamos con ciertos principios rectores, con una estructura en la cabeza de cómo debieran funcionar ciertos tipos de territorio debido a sus características. Porque igual los territorios... 10 segundos, Ana María. Perdón. Ya, porque una de las cosas que más critica la gente, por ejemplo, en las ciudades, es que se están transformando en ciudades neoliberales. Y en las ciudades neoliberales se violan los derechos humanos y los derechos sociales desde que uno nace hasta que uno muere. Entonces ahí hay que tener también una nueva forma y una nueva mirada de cómo uno se plantea la ciudad, el territorio y también el Estado y la democracia. Y la administración. Gracias, Ana María. Aprovechando mi último segundo. Janet. Tenemos que trabajar sobre la idea de democracia regional, justicia espacial y en definitiva repensar cómo construimos socialmente el espacio. Pero esto no lo podemos hacer simplemente desde la Constitución, por eso yo acá soy muy sincera respecto de lo que uno puede o no hacer en la Constitución. En la experiencia, fíjense ustedes que recorriendo mi distrito compone 12 comunas, entre las cuales está Rapa Nui y Juan Fernández, a los que lógicamente entenderán que no voy a poder, es imposible, digamos, llegar. Y digitalmente también es muy difícil llegar porque las comunicaciones se caen a cada instante. Y por lo tanto, cuando tú planteas la duda de cómo pensamos las regiones, tenemos que pensar primero en esta democracia regional y democracia comunal, consultándole a las personas, haciendo una participación activa de cómo visualizan o de a qué región se sienten pertenecientes, porque si tú lo consultas a un porteño, el porteño se siente perteneciente a la región de Valparaíso, si tú le consultas a un Rapa Nui, evidentemente su perspectiva va a cambiar. Por lo tanto, lo que decía Ana María sobre esta idea de trabajar, que se está trabajando ya, de pensar en las cuencas para formar macroregiones es trascendente. Por lo tanto, esto es algo que vamos a partir y que evidentemente no va a quedar resuelto en el máximo de un año en que se va a trabajar la Constitución, pero sí ahí vamos a establecer este rayado de cancha que establezca para las autoridades futuras la necesidad de reformular la forma en que estamos viendo territorialmente el país, insisto, con una construcción del espacio distinto, pero siempre con la participación ciudadana, porque si lo dejamos de lado en ese trascendental momento, entonces quiere decir que no habríamos entendido nada. Gracias. Guido. Bueno, anoté 4 puntos, a ver si alcanzo en el escaso tiempo que tenemos. Y lo primero que quiero hacer es un contrapunto con Mimi. De repente nosotros con Mimi efectivamente coincidimos en hartas cosas. Hay temas en los que estamos full de acuerdo, al 100%. Y en el tema de las diferencias entre, por ejemplo, quisiera volver al tema de Tirúa y Florida, por ejemplo, Hualqui. Me voy a ir a un dato bien crudo. Yo creo que Esteban Sánchez, que perdió un ojo porque estuvo 5 minutos bajo fuego en Tirúa, no opinaría igual que tú en el sentido de que como se hubiese sentido él de seguro en caminar o andar con un equipo de TVN en Florida o en Hualqui. Ahí hay conflictos que son, estoy de acuerdo contigo en que hay un tema económico, pero eso va más allá del tema, o es una capa que está por encima, más bien dicho, del tema cultural y el conflicto político que existe en distintas zonas y cómo se dividió la Araucanía. Eso es lo primero. Ahora, respecto a lo que mencionaba Janet, yo siento que como constituyentes tenemos el deber ético de no solo ir a levantar los temas a la Constitución de lo que vamos a escribir, sino que también vamos a estar expuestos y tenemos el deber de levantar temas, a lo mejor que quizás no van a quedar en la Constitución, pero de levantar temas ciudadanos y generar debate, porque somos la primera generación que va a poder llegar desde la ciudadanía hacia el poder político.
Y en ese sentido, bueno, yo pienso que ahora el tema de cómo dividimos, yo siempre he visto 3 macrozonas en Chile. Ahí está el Chile antiguo que yo mencionaba al principio, ¿cierto? Que es este Chile central de la Serena Concepción, que fue el Chile antiguo, porque es el Chile más viejo, el de los españoles. Tenemos un norte que lo ganamos en la Guerra del Pacífico y tenemos un sur que fue conquistado a punta de fusil y que tiene, que podemos revisar cuando pasamos por Temuco, por Valdivia, que las ciudades son mucho más modernas, mucho más nuevas. Entonces yo partiría por ahí. Segundo, para hacer una 30 propuesta súper segundos, concreta, Guido. haría un panel de expertos que nos propusiera en base a cultura y elementos geográficos una propuesta dentro de estas 3 macrozonas, dividiendo en no más de 10 regiones, y que finalmente ese proceso fuera sometido a autodeterminación de las comunidades, por ejemplo, para decidir si es que los chillanejos quisieran estar eventualmente junto con nosotros o en otro lado, que también existiera, por supuesto, finalmente una componente de autodeterminación de cada una de las comunidades de los territorios. Gracias, Guido. Mira, interesante, empiezan a aparecer los matices, las contraposiciones en los candidatos en temas tan sensibles, especialmente para las regiones. Quiero recordar a los asistentes que pueden pedir la palabra para hacer una consulta o hacerlas a través de nuestro chat. Aquí le puedo pasar la palabra a Carlos Aguirre para que haga la pregunta. Lo que sí les quiero pedir a los asistentes que puedan, en oro del tiempo y también para dar espacio para que los panelistas puedan responder, que puedan ser lo más concisos y objetivos en su consulta. Carlos Aguirre. Gracias, buenas tardes, buenas noches a todos. Hola Mimi, ¿cómo estáis? Hola Janet, ¿cómo les ha ido? Tanto tiempo que no las veo. Sí, las he extrañado, chicas. Mi pregunta tiene que ver a los 3 constituyentes de forma bien precisa y son más que nada procedimentales. O sea, la primera, ¿cómo podemos asegurar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad en un esquema constitucional? ¿En qué parte de la discusión? ¿Cuáles son los principales escollos que podemos levantar? Y, por otro lado, digamos, si esto debería estar, con la Janet lo discutimos casi día por medio, si esto va en la primera parte de la Constitución o va en otro tipo de elementos, como por ejemplo los derechos, etc. Lo de la ciudad también es un tema que es interesante, pero no lo vamos a tocar esta vez. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me parece súper interesante, sobre todo porque independiente que las 3 personas, los 3 constituyentes o candidatos constituyentes que están acá sean de provincia, hay un tema que no es menor, ¿ya? Y es que los 3 están en zonas o han trabajado en zonas donde existen conflictos urbanos evidentes. Dígase el Distrito 7, producto de todo lo que ha estado pasando. Janet tiene más calle que yo creo que prácticamente todo el chanto urbanista consciente juntos respecto a esto, lo mismo que la Mimi. Y trabajando en estos conflictos, la pregunta es cómo aseguramos el bien común en la resolución de esos conflictos en el tema constitucional. Vale, gracias. Por Janet. Perfecto. Hola Carlos, también un saludo. Bueno, no les había dicho a todos los presentes, Carlos, un gusto verte de nuevo, aunque sea en la virtualidad. Bueno, a ver, yo desde el programa que subí a CERVEL he sido enfática en señalar que el derecho a la vivienda digna y el derecho a la ciudad debe ser reconocido en los derechos fundamentales de la Constitución para asegurarlo, y el miedo que tienen muchos debilistas que se haga justiciable, yo creo que tiene que ser así. Hoy día este tema de los derechos programáticos ya está, desde mi perspectiva, pasado de moda, tienen que ser derechos directamente exigibles, porque si no, en definitiva, no van a servir de nada. Los tribunales ya han establecido y han hablado del derecho a la vivienda en sus sentencias, pese a que no está reconocido en la Constitución. Por lo tanto, negarnos a eso sería perder el foco de lo que venimos a solucionar, se supone, con una nueva Constitución. Ahora, respecto de cómo, la verdad es que me gusta mucho lo que plantea el artículo 47 de la Constitución española en este ámbito,
cuando regula la obligación de las autoridades, regula el derecho a la vivienda digna, regula la obligación de las autoridades a intervenir para evitar todo tipo de especulación, lo cual beneficia, ¿verdad?, el control de los precios del suelo, que son una de las grandes problemáticas que tenemos en el país, y en definitiva también la repartición de la plusvalía de la infraestructura que el Estado coloca, y por lo tanto esa forma en que está regulado desde 1978 ya en la Constitución española, yo creo que debería ser una fórmula a la cual nos acerquemos, sin perjuicio de que por supuesto tenemos que conversarlo. Ahora, respecto a la segunda pregunta que formulaba Carlos, sí, me ha tocado litigar mucho. Yo soy asesora también de la Asociación Nacional de Directores de Obra, y por lo tanto también me ha tocado vivir la perspectiva de ellos en cuanto a la falta de normativa, que tiene que ver más ya con un tema de legislación y de políticas 10 públicas, segundos, Janet. y por lo tanto acá creo que mejorando la redacción de la Constitución e incorporando estas obligaciones a las autoridades, entonces podemos optar a trabajar por un bien común en todo lo que sea la política legislativa y pública en las futuras generaciones de autoridades. Me faltó tiempo, Carlos. Gracias. Ana María. Sí, es que este tema es súper amplio para responderlo en 2 minutos. Yo soy de la idea también, igual que Janet, que esto tiene que estar dentro de los derechos fundamentales. De hecho, para mí el derecho a la ciudad es como un derecho paraguas donde decantan otros derechos a los derechos sociales y los derechos humanos. Porque en el territorio es donde se te pasan a llevar los derechos o donde se te respetan. Entonces, ahí es donde en la vida práctica es donde además tú encuentras las soluciones, porque la gente se acerca. Carlos conoce todo lo que nosotros tuvimos que hacer. Tuvimos que, por ejemplo, desmentir muchos conceptos que generalmente son sacados de contexto para asumir y para generar una necesidad habitacional que muchas veces no se necesita, y sobre todo por el tipo de vivienda que se construye. Entonces, ¿y para quién se construye? Entonces, en ese sentido creo que sería súper moderno para nuestro país y para nuestra Constitución tener el derecho a la ciudad integrado, porque el territorio es nuestro primer hogar, ¿no? O sea, cuando uno está con los ríos, con las lagunas, con los bosques, ese es nuestro primer hogar. Luego viene el tema de la casa, y luego viene la familia y todos los sueños que uno puede desarrollar en ese lugar. Entonces siento de que hablar también de los derechos tiene que ser integral, de manera integral, para que de verdad podamos tener una diversidad de opiniones y una multiplicidad, ¿cierto?, de posibles soluciones ante los futuros problemas que se pueden generar para las futuras generaciones. Yo insisto que esta Constitución tiene que tener la posibilidad de resolver problemas de manera más rápida, sin tanta burocracia y con un lenguaje súper claro y súper comprensible para que toda la gente, hasta que no haya un alto estándar también en nuestra educación, pueda también ser partícipe de cómo se construye y se piensa en las ciudades. Entonces, en ese sentido creo que el tema territorial de la ciudad, del derecho a la ciudad y el tema de la vivienda 20 segundos, Ana María. tiene que estar ahí consagrado y tiene que ser casi como no sé, es lo principal. Para mí es lo principal. Y lo del bien común, claro, el bien común, todas estas cosas están ligadas al bien común, porque si no, ¿para qué existirían? Entonces, por ahí creo que sería muy interesante tener una conversación con Janet y con Carlos y con todos los demás, más larga, para poder desarrollar este tema de manera mucho más amplia. Gracias, Ana María. Guido. Oye, ahora estoy de acuerdo con Janet completamente con el tema de cómo podemos regular el uso del suelo y el valor de los suelos. Full de acuerdo, y de acuerdo con Mimi también, que las preguntas que ustedes nos han hecho hoy día, yo creo que cada una daba como para un capítulo entero o una tarde entera. Están súper profundas y hay hartas capas de lo que se pregunta, que está súper interesante. Bueno, yo estaba revisando el otro día las cifras para tenerlas bien frescas del índice de acceso a la vivienda, que yo me imagino que ustedes manejan re bien, que son datos de hecho levantados por la Cámara Chilena de la Construcción, ni más ni menos.
y estamos bien mal, pues, estamos súper mal, estamos a 7, 8 años de sueldo para poder acceder a una vivienda, lo que se cataloga, como ustedes saben, algo como muy inalcanzable. La Cámara Chilena de Construcción le echa la culpa al tema de la regulación de los suelos, a los planos reguladores, y yo pienso lo contrario. Yo creo que el hecho de que exista un plan regulador no es una dependencia. Hay quizás una correlación, pero puede ser precisamente porque hemos hecho muy malos planos reguladores, porque se hacen a nivel comunal. No existe a nivel regional una verdadera coordinación, tal cual como yo lo planteé al principio, porque no existe el concepto de ciudad en nuestra Constitución. O sea, no se menciona, no existe la palabra ciudad, se menciona una sola vez, como dije en la Constitución, y no para hablar de ciudad, sino que para hablar del lugar donde reside el presidente, así que nada que ver. Por lo tanto, lo primero que yo haría, yo pondría, respecto al derecho a la vivienda, lo pondría como derecho fundamental, de todas maneras, pasando los derechos fundamentales a las primeras hojas de la nueva Constitución. Y el derecho a la ciudad, ahí como que tengo un matiz también, porque siento que el derecho a la ciudad no sé cómo es exigible. El derecho a la vivienda es mucho más exigible, ya es medio complejo de exigir al Estado, pero el derecho a la ciudad yo lo pasaría más que como un derecho fundamental, que no sabría cómo hacerlo exigible, lo pasaría a definir el concepto de ciudad en la Constitución, definir qué es lo que el Estado debe hacer respecto de la ciudad, y en particular la planificación urbana que pase a nivel regional, porque los planos reguladores a nivel comunal, que quienes tienen hoy día las riendas del asunto, efectivamente no han resultado y han hecho que los precios de la vivienda se disparen y que tengamos una ciudad súper desarticulada, desorganizada, y no podemos gozar de estos barrios tan bonitos que hemos tenido, por ejemplo, acá en Concepción, emblemáticos como Paiscaví, la remodelación Paiscaví, que son tan hermosos, que son esa vida de barrio de la que hablaban Janet y Mimi hace un rato atrás. Así que esa es mi visión al respecto de esa compleja pregunta en 2 minutos, tratando de responder eso. Muy bien, yo creo que aquí hay un punto que es muy recurrente en las discusiones de urbanistas conscientes y también de Plan Red, que tiene que ver con el suelo urbano y su regulación y cómo esto afecta principalmente los temas que se planteó acá, el derecho a la vivienda, ¿no es cierto? Que no necesariamente significa derecho a la propiedad de la vivienda. Exacto. Yo creo que ahí hay un matiz y que es interesante. Yo aquí me rompo fila y me gustaría que pudieran poner esa visión con relación a esta idea, ¿no?, de la propiedad privada garantizada versus el derecho de la vivienda bajo este concepto del derecho de la ciudad, pero entendiendo a qué se refiere con el derecho de la vivienda, a la vivienda, porque también a veces se confunde con el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, perdón, ese como un poder de moderadora porque me parece que es un tema recurrente de nuestras discusiones y ya que ustedes mismos lo plantearon, me parece importante ahondar un poquito más en eso. Podemos partir con Ana María, haciendo la ronda inversa. Estoy muteada. Bueno, la verdad de las cosas es que con el tema hay que hablar sobre el derecho a propiedad. No, ¿cuál es la postura con relación al derecho a propiedad y el derecho a la vivienda? Si hay algún conflicto o cómo lo ven ustedes en eso, porque a veces se confunde el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad de la vivienda. Bueno, es que ahí yo la verdad no me manejo mucho, pero lo que yo he visto en la práctica es que sería muy interesante ver, por ejemplo, un banco de suelo público donde la gente pudiera o donde el Estado pudiera otorgar viviendas dignas a todas las personas que pudiera, porque convengamos de que la idea es que el derecho a la vivienda sea para todos, ¿no? O sea, o que sea un derecho donde se garantice por lo que estábamos hablando. Y en la práctica resulta que hay gente que lleva 50 años esperando una solución habitacional, han presentado propuestas, han presentado sendos trabajos, tremendos estudios, y los distintos gobiernos, las distintas administraciones, no importa del bando que sea,
siempre han como dejado para la cola todos estos proyectos habitacionales que tienen este corte social. Y yo soy de la idea de que el derecho a la vivienda tiene que cumplir un rol social, porque si no empieza la segregación y empieza el hacinamiento y empiezan estas poblaciones y estos campamentos en cualquier territorio, en cualquier terreno, no importa de quién sean los dueños, y ahí es donde empieza el desorden y el ordenamiento territorial. Yo creo ahí que, mira, no quiero explayarme mucho porque la verdad es que no manejo mucho esa información, pero yo creo que la vivienda tiene que tener un rol social y el Estado tiene que garantizar ese acceso. Quizás, bueno, yo creo que tocaste finalmente a donde apuntaba la pregunta, Ana María, en el sentido de que el derecho a la vivienda está en un sentido relacionado con el derecho a la ciudad para acceder a los servicios que hay en ella, o al habitar digno, que no necesariamente implica a ser propietario de una vivienda, que es un poco para aclarar. Janet. Sí, Claudio, mira, la verdad es que los tratados internacionales sobre la materia hablan de lo que otros han denominado el derecho a techo. Es decir, hablan de una vivienda adecuada y no necesariamente en propiedad, sino que en legítima tenencia. Esto permite que la regulación posterior que se haga de la bajada legislativa de lo que queda en la Constitución pueda ser en arriendo y también puede ser a través de comodatos. Hoy día nosotros sabemos que Bienes Nacionales da arriendos, da comodatos, y existen subsidios de arriendo, existen subsidios de comodato, pero no podemos permitirnos que el derecho a la vivienda, que es un derecho humano, siga estando regulado por 2 simples decretos presidenciales. Eso no puede pasar, tiene que quedar regulado en la Constitución. No es un derecho a la propiedad, y eso es mucha gente que se ha sacado la mugre pagando sus subsidios y me dicen, oye, pero es que las cosas no se les tienen que regalar. Y no, de esto no se trata de regalar propiedades, ni se trata de que los tribunales van a estar obligando al Estado a regalar propiedades, sino que la gente tiene muy inmerso. Y acá tengo el libro de Carlos, y Carlos lo deja muy bien, de Carlos con Francisco, para que lo puedan ver. En este libro de Contribución a la Economía Política de la Vivienda en Chile, efectivamente se señala esto con mucha claridad de que las personas vivencian la vivienda como una propiedad, y no debería ser así. Ahora, cuando me hablan de que el derecho a la ciudad no quede en la Constitución, es que si no queda, entonces el derecho a la vivienda no sirve de nada. Porque ¿de qué nos sirve una propiedad? En Iquique, en Tiltil, hay condominios que son muy lindos para clase media, pero que no tienen carretera, no tienen pasarela, no tienen nada, y por lo tanto no tienen acceso a nada, y esa segregación es brutal. Por lo tanto, el derecho a la ciudad debe quedar, existe una regulación, lo que pasa es que después la bajada legislativa es también trascendental. Ahora, que me digan que los planes reguladores tienen que ser ahí, discrepo con Guido, porque los planes reguladores, las ciudades que no lo tienen, los metropolitanos, son terribles, digamos, provocan un sinnúmero de conflictos, y por lo tanto lo que tenemos que entender es que los planes reguladores comunales sean exitosos, debemos dar apoyo a las comunas, y eso tiene que ver nuevamente con cómo fortalecemos la descentralización de los gobiernos locales. Gracias. Guido, tu turno. Hoy yo me voy a hacer el responsable de la pregunta de Claudia, precisamente porque me sentí aludido, como yo hablé del índice de acceso a la vivienda, y dije, a lo mejor Claudia por eso enganchó con la pregunta. Yo apunté a la propiedad, efectivamente, tienes toda la razón. Bueno, a mí me dicen, yo como soy ingeniero, a mí me dicen, los colegas ingenieros me encuentran muy socialista, y la gente de la izquierda me encuentra muy ingeniero, pues muy de mercado. Me pasa que tengo esas dos visiones, y la verdad es que lo que me pasa a mí es que a mí lo que me interesa es que el mercado o el Estado, lo que me interesa al final es la solución del problema. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la calidad de lo que pasa después de eso? Ese es el tema, que no lo tengo desde una visión ideológica. Y ahí me voy a permitir hablar algo que quizás no es tan desde la Constitución, pero me encantan hablar de esas dos políticas por separado, de la política de acceso a la vivienda. Me encanta lo que se ha hecho en Inglaterra de generar estos espacios, estas viviendas que pueden ser construidas por el Estado o compradas o en una especie de concesión, en la que los arrendatarios que no tienen acceso a comprar una vivienda tienen unos años de un arriendo muy bajo,
y cada ciertos periodos de años va subiendo ese arriendo con la idea de obligar al arrendatario a que vaya ahorrando para comprar su vivienda en los años venideros. Entonces le va poniendo un incentivo de, oiga, usted está en una buena casa, pero el próximo año le sube, el próximo año vaya ahorrando, vaya ahorrando, vaya ahorrando. Me gusta mucho esa política. Eso por el lado del acceso, del acceso al techo que hablaba Janet. Estoy súper de acuerdo que son cosas diferentes del acceso a la vivienda en sí y el acceso a la propiedad, pero también me interesa que las personas tengan acceso a la propiedad. Y por ese lado también me gusta la política de generar diferencias tributarias respecto de las primeras y segundas propiedades. O incluso, estoy abierto a discutir diferencias de las tasas de hipotecario, como ocurre en Argentina, que ustedes saben, ¿cierto?, que la primera propiedad tiene la tasa de mercado y la segunda van con un factor, la segunda, la tercera con una tasa factorial hacia arriba, para impedir que la persona compre solo para inversión, porque sabemos lo que ocurre cuando solo compra inversión, nos empezamos a olvidar completamente de la calidad de lo que se está construyendo, por lo tanto la calidad de donde viven, dejando esto a merced completamente del mercado. Y ustedes saben que el mercado vendería una taza del baño con un comedor, entonces, si fuera posible. Entonces esa no es la idea tampoco. Y respecto a los planos reguladores, yo reitero que mi idea es que porque algo se haya hecho mal, no quiere decir que la idea sea mala. Yo creo que se puede hacer, yo creo que lo que se ha hecho mal se puede hacer bien, y yo creo que para recoger el concepto de ciudad no es lo mismo que comuna. Entonces, ¿cómo voy a poder tener un plano regulador de ciudad si lo hago solo desde la comuna, que la puedo dividir cuando quiera, que es con lo que ha ocurrido habitualmente, de hecho? Gracias, Guido. Mira, es interesante que estábamos hablando del derecho a la ciudad, pero David Silva plantea una pregunta. David, les voy a pasar la palabra a David. Muchas gracias, muchas gracias. La planteé directamente. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien, David. Se escucha. Gusto en saludarlo, ha estado súper interesante la discusión y me surgió una duda un poco tardía, porque de hecho el concepto de derecho a la ciudad ha sido muy utilizado, y recuerdo yo haberlo utilizado también en mi tesis. Es un concepto que elaboró originalmente el Lefebvre allá por el año 67, así que tiene como ya 50 años de uso. Probablemente ya se le han hecho algunos adendos, algunos ayornamientos, y no es exactamente lo mismo que él consideraba. Pero nosotros urbanistas a veces nos baja esta obsesión por el fenómeno urbano. Entonces, si es que estamos pensando en articular y construir un concepto como derecho a la ciudad en la Constitución, uno podría anteponerlo también al derecho a la ruralidad. Entonces ahí como que me parece un derecho un poco extraño, un poco forzado. Entonces pensé que tal vez no sea más interesante construir un concepto más complejo, más omnicomprensivo, de derecho a vivir una vida digna, independientemente del carácter urbano o rural del territorio en el cual las personas puedan acceder a bienes y servicios públicos como vivienda primariamente, como acceso a trabajo, como buen transporte, como salud, como áreas verdes, como cultura, y sobre todo considerando que la ciudad es un artefacto que va a ser un poco sometido a juicio después del tema del COVID. O sea, las ciudades van a tener que rearticularse de otra forma, pienso. Entonces tal vez el año 67 era hacia donde apuntábamos, era como el epítome de la perfección de la creación humana, de la forma de vivir. Pero hoy en día tal vez dejar algo tan estático como un derecho a la ciudad en la Constitución a mí me hace un poco ruido. Pensaría en algo más complejo y que abarcara todo el territorio y una forma de habitarlo de forma más digna y justa. Gracias, David. Guido, para que... Sí, justo es que coincido plenamente con David. Ahora, yo entiendo, espero no pasar a llevar susceptibilidades, porque lo que yo he entendido de este concepto de derecho a la ciudad es más bien una cuña que viene desde el urbanismo, que es un concepto más bien técnico, y yo entiendo la idea perfectamente. Creo que quizás estamos hablando de lo mismo. Yo lo que he aprendido, lo que siempre he aplicado desde que yo les contaba esa tesis que tuve que hacer de transporte público, es que hay una tríada esencial que se debe considerar en el uso de suelo, que es el tema de, el uso del suelo en particular, el transporte y los servicios a los que tengan derecho las personas, que eso lo tengo que tomar en cuenta cuando planifico. ¿Ya? Y eso me gustaría que sí o sí quedara plasmado en la nueva Constitución. Lo que a mí me hace ruido, quizás un poco similar a lo que dice David, es el hecho de que para el ciudadano común y corriente, que no es urbanista o que no ha escuchado estos conceptos de urbanismo, el derecho a la ciudad le puede parecer simplemente, no sé, pues quizás el derecho a, yo quiero vivir efectivamente, yo quiero vivir en una ciudad, en un lugar
donde hayan cajeros automáticos. No sé qué es lo que entiende un ciudadano común y corriente como el derecho a la ciudad. Quizás, reitero, quizás desde el urbanismo está súper claro, pero no estoy seguro de que el ciudadano en general pueda entender ese concepto como lo están entendiendo ustedes, que lo encuentro válido. Ahora, si lo definimos así y todos lo entienden así, fantástico, estoy súper de acuerdo que esos conceptos que están detrás queden absolutamente, queden de todas maneras, pero creo que puede generar un conflicto de lenguaje, y estoy súper de acuerdo con que tiene que ser mucho más apuntando hacia el derecho a una vida digna. Y yo, por supuesto, súper desde el punto de vista, como yo le explicaba, desde el estado de la calidad, que para mí es ya tener un Estado solidario y garante de derechos. Creo que eso es mucho más importante. Me pareció entretenido eso del derecho a la ruralidad. Claro, alguien podría perfectamente decidir también tener una vida digna en el campo, tener acceso al agua en el campo, por ejemplo, que es un temazo, tener acceso a electricidad en el campo, ¿por qué no? Otro temazo, tener acceso, el solo acceso al acceso a transporte desde el campo. Entonces creo que es un poco, quizás, un poco impreciso esto de hablar de derecho a la ciudad. Para mí, que vengo de afuera del área de ustedes, del urbanismo, que yo soy un espectador que feliz trabajo con ustedes. Gracias, Guido. No, si tenemos ingenieros también en el equipo, Ignacio es uno de ellos. Janet, con relación a la pregunta de David, el derecho Sí. a la ruralidad. A ver, efectivamente, el derecho a la ciudad, en los términos de Lefebvre, entendido como el derecho de los ciudadanos a construir, decidir y crear ciudades, ¿verdad? Ha avanzado a lo que hoy día se entiende como el acceso a los servicios o la infraestructura, a algo que te permita, en definitiva, tener y desarrollar una vida en un barrio y desarrollar una vida en el territorio. Sin embargo, tampoco podemos seguir viendo la ciudad simplemente como reducida a lo meramente urbano, ni el campo reducido a lo rural, ¿no? Yo creo que se puede hacer una mezcla. Evidentemente la constitución actual, y ya ven que no se ha logrado, habla de que estamos centrados en la dignidad de las personas, habla de equidad, y eso no se ha logrado. Hoy día, cuando nosotros vemos todas las problemáticas que se producen en los territorios, y tenemos que llegar hasta tribunales para poder conseguir algo de justicia, ¿verdad? Es lo que a mí me lleva a hablar de que sí, yo defendería el derecho a la ciudad, pero no como netamente un derecho que tengan acceso las personas que vivan en el suelo urbano definido en los planes reguladores, sino que, por el contrario, un concepto de ciudad mucho más amplia, y podríamos también hablar de este derecho al territorio, ¿no? Si tú quieres, digamos, si no se entiende. Hoy día yo le hablo a las personas cuando me acerco a ellas para explicarles mi programa, yo les hablo de ciudades justas, o le hablo de localidades justas, porque en definitiva eso es lo que a ellas les hace comprender que van a tener derecho a la movilidad, acceso a transporte público, acceso a jardines infantiles y consultorios cerca de sus casas, y entonces de esa forma las personas lo entienden de mejor manera. Cuando yo decía que las personas lo entienden, y la verdad es que sí saben a qué se refieren más allá de los conceptos técnicos que uno maneje. Yo creo que tenemos que ampliar los conceptos de ciudad, porque lo que uno se refiere es que las personas en donde vivan puedan tener acceso a desarrollar una vida digna, y de eso se trata, digamos, esta concepción y la protección que queremos hacer en la Constitución. Ana María, muchas gracias, Janet. Ana María, tu visión. Yo comentar de que cuando uno analiza la ciudad, uno se plantea un recorrido por la esencia de la vida, y en esa esencia de la vida, de las áreas, está el Estado, la sociedad, la cultura, la democracia, el arte, la ecología, y es un ejercicio muy bonito, porque al final cuando tú pones todas estas, por eso yo hablaba delante acerca de que hay que integrar los derechos, hay que integrar las áreas de la vida, porque a través de eso se pueden ir complementando mucho más, y se enriquecen mucho más las discusiones. Yo soy una defensora del derecho a la ciudad, porque resulta que en Concepción a nosotros nos han pasado a llevar varios de nuestros derechos, y el principal, que el derecho a la ciudad para mí es un equivalente a ciudades democráticas, y ese concepto tú lo puedes aplicar también a zonas más pequeñas que están insertas también en zonas rurales. En Concepción
y en Chile en general creo que hay un 90, un 80, un 90% de personas que ya viven en asentamientos urbanos, por lo tanto el tema de la ruralidad hay que tratarlo como lugares o zonas donde uno tiene que rehabilitar esos sectores para poder asegurar los recursos. Por eso yo también hablaba antes de qué vamos a hacer con los suelos, ese banco de suelo que para mí es esencial para la sobrevivencia de nuestras generaciones futuras. Entonces, por eso también siento que el tema del derecho a la ciudad, por eso yo también hablaba antes del derecho a la ciudad y al hábitat, porque está todo unido, o sea, el planeta no es un lugar inanimado y por lo tanto nosotros tampoco podemos estar pensando solo en ciudad, solo en el campo, solo en el mar, solo en el río, porque está todo integrado. Entonces, y el derecho a la ciudad de alguna manera te permite tener esa primera experiencia, ¿no? Y ahí yo me cobijo y por ahí hemos presentado grandes propuestas que han sido levantadas por la ciudadanía y la ciudadanía activa decidió empezar a trabajar el tema del derecho a la ciudad en Concepción porque lo entiende perfectamente. Entiende que es por acceso al sol, entiende que porque son ciudades más seguras, porque son ciudades más saludables, porque se mejora la movilidad, porque se mejora el derecho humano, porque se mejora el encuentro, el ocio, la cultura. Entonces, todo eso se puede extrapolar a distintas escalas y finalmente tendrías un país absolutamente maravilloso, moderno, diverso, con una multiculturalidad preciosa y una ecología que le asegura la vida para nuestras generaciones futuras. Bueno, muchas gracias. Súper interesantes los planteamientos puestos acá en este panel y también las temáticas levantadas desde una perspectiva bien regional, particularmente en especial en el día de hoy. Ya apuntando al cierre de este conversatorio, de este plan red constituyente, queremos pedir a cada uno de los panelistas en un minuto su último mensaje con relación a lo discutido acá, o si quieren complementar o poner otro tema, como ya palabras de cierre. Ana María. Bueno, yo en realidad en estas palabras de cierre, decirles y comentarles que para mí esto es una tremenda aventura. Como independiente estoy haciendo una campaña cero basura, no estoy haciendo absolutamente nada que contamine, porque también estoy entendiendo el contexto en el que estamos viviendo. Quiero agradecer esta invitación, la verdad es que estos temas de repente suelen ser muy técnicos y uno se asusta un poquito, pero ya en la práctica y ya aquí con ustedes me he dado cuenta que también tiene mucho de experimentar y de usar la ciudad y de usar usar nuestros ecosistemas, ¿no? Y cómo poder también entablar y llegar a criterios comunes como para poder mejorar la redacción y lograr unos buenos principios para nuestra nueva constitución. Así que agradezco profundamente la invitación. Mucho gusto en conocer a Janet, compartir con Guido, volver a ver a Carlos y a Claudia, y a todos los demás desearles unas buenas tardes y que se cuiden mucho porque la cosa con el COVID está terrible. Así que muchas gracias. Gracias, Ana María. Janet. Bueno, primero volver a agradecerles la invitación. La verdad es que tener estas conversaciones ya más de fondo sobre los temas que a uno lo apasionan siempre se agradece. Volver a ver a Carlos, conocer a Ana María también ha sido un gusto, y también con Guido. Y todos a quienes no logro ver en la pantalla, mis saludos, y ya podremos conversar de nuevo. Pero en definitiva, yo quiero cerrar con un tema. Bueno, yo me contagié de COVID, tuve a mi marido internado, lo dieron de alta esta semana, y por lo tanto hacer campañas, ¿verdad? Para personas que no hemos tenido nunca vida en la política, evidentemente cuesta, porque tenemos que salir a un terreno cuando no deberíamos salir a un terreno, y entonces existe un conflicto existencial bastante grande y ético también. Por lo tanto, hoy día me encuentro en casa haciendo una campaña digital muy potente ahora que recuperé la voz,
pero estas son las instancias que ojalá pudiéramos compartir más con las personas y en definitiva decirles que vamos a seguir trabajando, quede o no quede en la Constitución, este trabajo se sigue haciendo con la gente y da gusto ver que tenemos tantas coincidencias pese a representar sectores políticos tan distintos, lo cual nos hace tener esperanza. Uno, recordar que vamos a redactar por primera vez en la historia de la humanidad una constitución con 50% de mujeres, lo cual para nosotros es un hito. Dos, que vamos a ser la primera vez que elijamos nosotros a quienes la van a redactar y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad quienes quedemos en la constituyente y quienes no, bueno, asesoraremos a los que queden. Entonces, eso, unirnos, tener altura de miras, profesionalismo, y ese es el llamado que espero que tengamos todos. Y por favor, si no nos unimos ahora para lograr la descentralización real de todas las regiones en contra de una sola sin colores políticos, entonces quiere decir que no lo vamos a hacer nunca. Así que tenemos grandes oportunidades y como esta que ustedes me presentaron, así que agradecida. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Janet. Guido. Muchas gracias también a todos ustedes por la invitación y porque creo que uno siempre con todas estas instancias, además de plantear con mucha pasión los argumentos y los conocimientos que uno tiene, uno también aprende de las preguntas que ustedes nos van haciendo y vamos tomando. Creo que para mí es una instancia también de saber cuáles son las preocupaciones que ustedes como agrupación tienen y quieren levantar. Eso primero. Segundo, me encantan este tipo de instancias en las que podemos conversar súper cívicamente y poder estar de acuerdo en hartas cosas y en desacuerdo en otras y no hay ningún problema. Y me encantaría que así pudiera ser las conversaciones en la Convención Constitucional. Ahora, desde mi candidatura, la verdad es que yo tomé una decisión súper importante en un momento, cuando tenía la opción siempre de ir como independiente, cuando vi la cantidad de personas que iban por fuera de pacto, buscando firmas, habían 115 personas y yo dije, yo no quiero ser el ego 116, así que yo me resté de ese proceso y dije, voy a esperar, yo voy a postular, hice una postulación, un proceso de selección súper arduo con un partido político que puso a disposición todos sus cupos, con la idea de que, bueno, quedaran los que ellos consideraran mejores, ¿cierto?, en base a propuestas, y afortunadamente quedé yo y no alguien de Santiago que hubiesen mandado para Conce, que era una de la alternativa, por cierto. Así que yo estoy haciendo una candidatura que para mí es fundamental, porque quiero estar en la convención. No estoy haciendo una candidatura testimonial solamente para levantar un tema, sino que quiero ser representante de la ciudadanía, quiero ser representante de las personas que estén en el distrito 20, quiero ser representante de los ciudadanos que se han sacado la mugre toda su vida con ganas de que este país mejore y que nunca han participado en política. Así que nada, a toda la gente que ustedes conozcan, a la gente que vea después este programa, los quiero dejar invitados a que vean mis propuestas en guioconstituyente.cl, a que me pregunten, a que me hablen por redes sociales, yo respondo todo. También he dejado las patas en terreno porque quiero ver la realidad y quiero escuchar lo que me dicen. El otro día, por ejemplo, me hablaba el caballero, me decía, por favor, prométame que va a proteger las lagunas. Así que estoy en eso. Espero contar con su apoyo. Yo estoy en la lista del apruebo número 30, Guido Velázquez. Así que muchísimas gracias por la instancia. Gracias, Guido. Bueno, desde Plan Red le agradecemos a los panelistas, a su disposición, también al desafío de sentarse a la mesa con distintas opiniones que si quedan en la constituyente va a ser un gran ejercicio, ¿no?, de poder llegar a acuerdos. Así que muy interesante este desafío y de aceptar nuestra invitación y poner sus planteamientos sobre la mesa. También quiero recordar que Plan Red Constituyente tiene una sesión más el próximo viernes 2 de abril, donde tendremos los panelistas invitados Susana Herrera, Tomás Recart y Manuel Gallardo. Así que todos invitados a esta nueva sesión y agradecer a los asistentes, nuevamente a los panelistas, y buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muy bien. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Un gusto, cuídense. Saludos. Un gusto. Chao, Mimi. Buenas Chao, noches. Janet. Un abrazo, gracias. Que le vaya bien. Chao, Carlos. Chao, Chao, chao. Claudia. Chao, Janet. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, Janet. Chao. Chao, Buena chao, suerte a los Carlos. constituyentes, buena suerte. Gracias, gracias. Buena suerte, concejal, también, ¿eh? Gracias, Carlito. Nos vemos.
Nos vemos, chao. Chao. Chao, chao.